Hoy en tu vida pueden suceder cosas maravillosas, extraordinarias. Si le permites al Señor entrar a posar en tu vida. El Señor, Él dice en la Biblia que Él está a la puerta. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es al ser humano al que le corresponde abrir esa puerta. Dios pudiera abrirla a la fuerza, pero la verdad es que Dios, Él le da al ser humano el escoger si quiere abrir la puerta o si quiere mantenerla cerrada. Aquí hay muchos que decidimos abrirle la puerta. A ver, ¿dónde están los que abrieron la puerta? Usted dice, hermano, yo al Señor se la abrí de par en par, para que Él pudiera entrar, para que Él pudiera morar en mi vida, morar en mi casa. Y lo más maravilloso ha sido esa presencia de Dios en nuestra vida. Otros han visitado, y hay quienes han visitado y han causado mal, y han dejado heridas. Yo no sé cuántos, e incluso tal vez alguien esta mañana dice, uy, hermano Jairo, sí, yo le abrí mi corazón a una persona que me hirió, que me hizo daño. Y hasta que esa persona no se fue, yo no pude volver a tener paz. Porque hay quienes, cuando se les abre la puerta del corazón, vienen a eso. Pero es que el Señor, Él viene a traer paz. El Señor viene a traer gozo. El Señor viene a dar libertad. El Señor viene a bendecir. Por eso esta mañana a los amigos les invitamos, ábrele la puerta de tu corazón a Dios. No te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir. No importa lo que te digan. Es que a veces, vea, a veces la persona se deja llevar. Escúcheme esto. Por lo que le dicen sus supuestos amigos. Pero ¿quiénes son ellos? Personas que no han conocido a Dios. Personas que no han tenido de verdad un encuentro personal con el Señor. Puede que alguien diga, no, es que yo estuve en la iglesia. Pero es que hay personas que han ido a la iglesia y nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Y sabe, y hay quien se deja llevar de sus amigos que le dicen, no, usted no vaya por allá. No, usted no busque de Dios, que eso es mentira. Y como le decía, no faltará el que le diga, es que yo ya fui a la iglesia, es que yo estuve en la iglesia. Y uno no recibe nada, y uno no siente nada, no experimenta nada. Puede que alguien hable de esa manera, pero hermano, vean, ahí es donde, o amigo, ahí es donde usted debe de saber que hay una palabra que es verdadera, que hay una palabra que se cumple. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán. O sea, todo lo que existe, que usted ve el cielo tan firme allá arriba, la tierra la ve con sus montañas y parece ser muy seguro todo. Pero el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Esa es la veracidad de Dios, esa es la veracidad de la palabra de Dios. Que todo lo demás pasa. Usted se queda mirando a nivel de la ciencia y los mismos científicos, el mismo hombre de ciencia, muchas veces tiene que recalcular, le pasa lo del GPS, recalculando. Al parecer ya había dicho la última palabra. Al parecer ya alguien se atrevió a escribir y a decir, es que vea, esto es así. Oiga, y defendió su tesis, digámoslo, contra todo y bueno, y a lo último le creyeron. Pero luego con el tiempo se tiene que levantar otro, o hay la evidencia natural. No, lo que él dijo estaba equivocado. Escuche eso. Lo que se dijo allá fue un error, fue una equivocación.
Y alguien tiene que venir a enmendar y luego, no, por eso le decía, recalculando. No, eso que se dijo no era así. Eso que se dijo, la persona tenía buenas intenciones, pero lastimosamente estaba equivocado, o sea, no tenía el panorama completamente claro. Pero sabe que en el caso de Dios, la palabra de Dios es verdad ayer, es verdad hoy y será verdad mañana. La palabra de Dios no sufre modificaciones. Hermano, pero es que yo a veces he escuchado predicar, no, que es que hay que reformular nuevamente, como que hay un error. Hermano, hay errores del ser humano, pero de la interpretación del ser humano, que no se conocía el panorama completo y entonces se había interpretado erróneamente, pero no porque la palabra de Dios haya cambiado. La palabra de Dios siempre ha estado ahí, la palabra de Dios se mantiene firme. El ser humano es el que la interpreta a veces de manera errónea, pero no porque la palabra de Dios es que, hermano, vamos a cambiar la Biblia, porque la Biblia lo que está allí es que toca modificarlo, porque no está, lo dijo mal. Es que el apóstol se equivocó, es que el profeta se equivocó, es que el Señor Jesús se equivocó, entonces hay que volver y hay que modificar acá la escritura. No hay que modificarla. La palabra de Dios ella se mantiene firme. Le dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Le decía a los amigos, usted tiene la oportunidad de escoger si le cree a la palabra de Dios o le cree a la voz del enemigo. Dios dijo, si ustedes comen de ese árbol, de cierto moriréis. Y el enemigo dijo, no moriréis. Entonces, está la palabra de Dios, pero también está la voz del enemigo. Siempre ha estado la voz del enemigo también. Usted no se extrañe, hermano, pero es que yo escucho hoy en día personas que se levantan en contra de la fe, personas que se levantan en contra del evangelio. Hay quien dice, hermano, pero es que yo hasta veo que en el mismo pueblo de Israel hay quienes hablan allá y dicen que el Señor Jesús, que Él no es el Mesías. Y usted se asombra de eso. Sí, hermano, porque bueno, que lo digan en otra nación, pero es que lo digan en el pueblo de Israel. ¿Y acaso ese no es el mismo pueblo donde cuando el apóstol Pedro predicaba lo azotaban, lo encarcelaban? Y donde le mandaban que no hablara de Jesús y que no presentara a Jesús como el Mesías. Parecía absurdo para los judíos que los creyentes, que los cristianos presentaran a Jesús como el Mesías cuando Jesús había muerto, cuando el concepto popular del Mesías era que el Mesías iba a ser, haga de cuenta, como un general del ejército. Y ese general iba a guiar y entonces iba a hacer que Israel estuviera en paz con todos. Iba a levantar la nación y ese era el pensamiento que ellos tenían del Mesías. ¿Y cómo es que los creyentes, aunque Jesús ha sido crucificado, ellos siguen insistiendo de que ese crucificado es el Mesías? Siguen insistiendo de que ese crucificado es el Cristo. La verdad es que claro, Él aunque murió, porque Él murió para pagar esa deuda que teníamos nosotros delante de Dios, que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Él muere, pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó. Y por eso al religioso, por eso al que perseguía la iglesia, perseguía a los cristianos, por allá se le apareció y lo dejó asustado, lo turbó, al punto de que preguntó, ¿quién eres? Y cuando escuchó la voz, que tal vez nunca se imaginó escuchar, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Ese de ahí en adelante ahora terminó siendo cristiano y diciendo, como el texto que publicamos el día de ayer, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él es el Cristo, Él resucitó, Él se levantó. Oiga, y asombroso de que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el religioso, luego usted lo ve haciendo una defensa respecto de la resurrección de Cristo, Primera de Corintios capítulo 15. Y entra a defender ese hecho y a demostrar que Jesús ha resucitado. Es que es verdad, y él dice, bueno, y a los demás allá se les apareció. Luego de haber muerto, él se les mostró, se les presentó. Él era testigo de que eso había sido verdad. Estaban los que contaban. Seguro que muchos le habían dicho, yo lo vi, es que yo lo vi resucitado. Pero luego él tiene que decir, bueno, y es que no solamente a ellos se les apareció, sino que a mí también se me apareció. Entonces, él era testigo. Entonces, usted no se extrañe de que los judíos, no, que es que el rabino, que el judío allá dijo que Jesús no era el Cristo. Y imagínense, y si ellos son israelitas y ellos no creen, entonces eso tiene que ser que tienen la razón. No, en el mismo tiempo cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ni siquiera ellos, escúcheme, ni siquiera ellos creían. Claro, muchos se convertían, pero hay quienes seguían incluso persiguiendo la iglesia, persiguiendo a los cristianos por el hecho de creer que Jesús, Él es el Cristo. Entonces, hay una voz que es la voz de Dios. Hay una palabra que es la palabra de Dios. Y por eso le decía, amigo, usted tiene la oportunidad de elegir. Usted es el que elige a quién le cree. Usted me dice, no, yo no quiero creerle a Dios. Yo prefiero creerle a mi vecino. Hay quienes dicen, yo le creo a mi papá, yo le creo a mi mamá. Ella me decía que yo nunca fuera a cambiar de religión. Que la religión en la que nosotros estábamos era la correcta. Entonces yo, hermano, entiéndame, yo cómo voy a abandonar la religión de mis padres. Yo veo que lo que ustedes predican, sí, ustedes me hablan de la Biblia, me citan la Biblia. Pero es que mi mamá me decía, hijo, nunca vayas a dejar la religión que te hemos enseñado desde niño. Vea, desde pequeño fuiste bautizado allá en la iglesia. Nunca la vayas a dejar. Hermano, entiéndame, yo no puedo desobedecer. Y entonces las autoridades venían y le decían a los creyentes, ustedes no hablen más en ese nombre. Ustedes no hablen más de Jesús. Y les decían, ¿y acaso no les mandamos que ustedes no predicaran más ustedes porque son desobedientes? Oiga, creyentes, no, que ustedes son muy santos, pero andan de desobedientes. Y ellos dicen, espera un momento porque ustedes tienen que entender que para nosotros, ¿a quién es más importante el obedecer? ¿Obedecer a los hombres? Obedecer a Dios. Los hombres nos dicen que no prediquemos. El sacerdote nos manda, nos dice que no debemos hablar de Jesús, que debemos de quitar de nuestra boca ese nombre. Pero juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios o obedecer a los hombres. ¿A quién debemos nosotros de obedecer? Claro está. Ellos decidieron obedecer a Dios por encima de los hombres. Ahí es donde usted tiene que decidir si usted va a obedecer más a la voz de su mamá, que usted dice que mi mamá, yo nunca me atreví a llevarle la contraria, y aunque se murió, yo ni siquiera me atrevo ahora a hacer lo que me enseñó que no debía de hacer. Usted debe de elegir si va a obedecer la voz de un hombre o si va
a obedecer la voz de Dios. Yo pudiera decirle algo a mis hijos y yo pudiera estar equivocado y decirle a mi hijo, vea, hijo, usted puede comer tal cosa y eso nunca le va a hacer daño y cómala. Y él me dice, hijo, yo lo puedo comer. Él me dice, padre, yo lo puedo comer. Yo le digo, sí, hijo, hágale, coma. No hay problema. Y algún día yo me muero, pero la ciencia va y descubre y dice, no, eso no se puede comer. Eso le va a hacer daño. Y entonces que mi hijo por allá termine, no, pero es que mi papá me dijo que yo sí lo podía comer. Y yo le hago caso es a mi papá. ¿Sabe que si hubiese un teléfono y mi hijo allá se pudiera comunicar conmigo y de pronto yo ya habiendo pasado la eternidad y él me dijera, padre, vea, usted me dijo que yo podía comer, pero la ciencia dice que eso es malo. ¿Qué hago? ¿Obedezco la ciencia? ¿Obedezco a usted que usted me dijo que eso no había problema comerlo? Vea, le aseguro que yo le diría, hijo, vea, yo le dije a usted que se comiera porque yo no sabía. O sea, para mí eso era lo correcto. Yo pensaba que eso, pero si a usted le están mostrando y si le están dando evidencias de que eso le hace mal, así yo le haya dicho lo contrario. ¿Sabe? Si muchos hoy pudieran tomar un teléfono y pudieran llamar a ese papá, a esa mamá, que ya partió a la eternidad y que nunca aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Y le dijera, mamá, ve, es que aquí me están predicando el Evangelio, me están leyendo la Biblia y me están diciendo de que yo debo de cambiar, que yo debo de nacer de nuevo, que yo debo de arrepentirme, que yo debo de iniciar una nueva vida. Pero mamá, usted me dijo que no fuera a cambiar de religión. Pero papá, usted me dijo que ese era el peor pecado que yo podía cometer. Papá, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja? Vea, si pudiera tomar, escúcheme, si pudiera tomar ese teléfono y le pudieran contestar al otro lado, le aseguro que ese papá o esa mamá le diría, hijo, vea, busque de Dios lo más pronto, incluso no se ponga usted a esperar que mañana, que pasado mañana, no. Busque, entréguese a Dios para que no venga a este lugar, para que no le toque lo que a mí me va a tocar. Esa es la verdad. Usted dice, hermano Jairo, usted como que le gusta imaginar. No, yo creo que, tal vez porque hoy es viernes, entonces dice, porque hoy es viernes, a usted le gusta imaginar. No, es lo que la Biblia dice. ¿Cómo así que la Biblia dice eso? La Biblia dice eso. Había un hombre, usted conoce la historia. Bueno, la parábola que el Señor contó. Un hombre que hacía banquetes, que vivía una vida de libertinaje, que no estaba Dios en ninguno de sus caminos, como dice la palabra. Y él murió. Y cuando murió y pasó a la eternidad, entonces se dio cuenta de que había conseguido de todo en la vida, pero que nunca se había preocupado por su eternidad y por su salvación. Y terminó perdido. Y terminó en un lugar de sufrimiento, en un lugar de tormento. Y ahora estando en tormento, él le decía, recuerde la historia, le decía a Abraham, le decía, Abraham, primero le dijo, manda a Lázaro que moje en la punta de su dedo en agua y venga y refresca mi lengua. Pero como en ese tiempo no habían teléfonos, y Abraham le dijo que eso no era posible, entonces le digo, entonces, ¿por qué no lo envías a la casa de mi padre? Dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a ellos, para que no vengan ellos a este lugar en el cual yo estoy. Mire usted que esto no es imaginación. Esto no es que, es que se imagina tantas cosas. No,
Es que si ese que está en la eternidad, si ese que partió sin Cristo, que a usted le dijo, vea, hijo, vea esto, este es el camino, usted, esto es lo que debe de hacer. No se preocupe, que por buscar, no se preocupe, eso, los evangélicos están locos. Ese que le habló a usted de esa manera, le aseguro que allá está en la eternidad. Y bueno, si ya estuviera siendo juzgado, porque ese es otro tema que hay que analizar luego, y pudiera comunicarse, le diría, hijo, no siga mi camino. No siga. Pero papá, tú me dijiste que esta era la iglesia verdadera. No lo era, estaba equivocado, me engañaron. El enemigo me engañó. Y ahora, ¿y hasta dónde me engañó y hasta dónde yo me dejé engañar? Escucha eso, ¿hasta dónde me engañó y hasta dónde me dejé engañar? ¿Cómo así que me dejé engañar? Claro, la persona muchas veces se deja engañar. Entonces, sabe que eso pinta raro. Hay gente que dice hermano, yo antes de entregarme al Señor, a mí sí me daba como la impresión de que lo que nosotros hacíamos era como raro, era como, o sea, tenía como su parte extraña. ¿Cuál era? Bueno, sucede que a mi papá, él durante muchos años, él fue fotógrafo. Cuando mi papá trabajaba en sus años de trabajo, entonces durante muchos años fue fotógrafo y a él lo contrataban para todas esas ceremonias de primera comunión y de bautismo y todo eso. A él lo contrataban para que fuera a las iglesias y tomara las fotos. Y allá, ¿cómo así? Su papá, ¿y acaso su papá no es de la iglesia? Pues sí, papá, siendo pentecostal, él iba y entraba, él estaba haciendo su trabajo. Entonces, y él iba y tomaba las fotos y le tomaba las fotos allá al que estaba haciendo la primera comunión, al que estaba, el que estaba en el bautismo, que estaban bautizando el niño. Y todos muy reverentes y todos muy consagrados. Pero hermano, esa era la mitad de la historia. Porque luego cuando pasaba la ceremonia en la iglesia, estaba la otra y también lo invitaban a la fiesta para que tomara las fotos en la fiesta. Y eso era totalmente diferente. O sea, lo que se hacía en la iglesia ya, reverente y, ay, no, y donde los mismos padres del niño o de la niña, eso eran supremamente reverentes y buscando de Dios y no, que el bautismo acá, o que la primera comunión, que primer acercamiento con Dios del niño y la niña. Luego eran los mismos que terminaban borrachos y que terminaban hasta en peleas allá en la casa, bajo la influencia del alcohol. Eran los mismos. Que de pronto alguien dirá, hermano, a mí, mira que a mí sí me hacía como extraño. O sea, sí, yo decía, pues de todas maneras, uno hace las cosas, la gente dice, yo las hago porque yo veo que otros las hacen. Pero como que por allá, muy adentro, la persona dice, pero esto como que no tiene sentido. Ese cuentico que no es cuento, y no que para muchos es real, de que aquel que peca y reza empata, hermano, eso se convierte en un juego, donde la persona vive en el pecado. O sea, no es que cayó, de pronto se descuidó y pecó. No. Es que vive en el pecado. Es que él vive en el pecado. Pero aún así, él va y se confiesa y lo mandan y vaya y rece esto y ya. Entonces usted ya quedó bien con Dios. Pero ese escúcheme eso, ese que llegó a confesarse, ese que llegó supuestamente a buscar el perdón de Dios, hermano, él no tiene ni la más mínima intención de abandonar el pecado. El adúltero va a seguir siendo adúltero.
El mentiroso va a seguir siendo mentiroso. O sea, él no va a salir de ahí diciendo, de verdad, ahora que me vaya para la casa, yo voy a solucionar, yo voy a mirar qué voy a hacer, porque yo no puedo seguir viviendo en el pecado. No. O sea, él simplemente va y cumple, pero la persona vive, escúcheme bien, la persona vive en el pecado. La persona es un practicante del pecado. O sea, no estoy diciendo que el creyente no peque, no, el creyente peca. ¿Por qué razón? Porque se descuidó, porque le dio cabida a un mal pensamiento, bueno, tantas cosas. Pero el creyente no es un practicante del pecado. O sea, una cosa es el practicante que vive en eso, que todo el tiempo, que su vida gira en torno al pecado y que para él es lo más normal. No hay un arrepentimiento, dice haber, pero nunca hay una conversión. Nunca de verdad hay el que la persona hace un alto en su camino y dice, yo no voy a pecar más, yo de verdad de aquí en adelante yo voy a ser un hijo de Dios. No, esa intención no la hay. Entonces, ¿lo engañaron o él se dejó engañar? Entonces, esa es la cuestión. Y entonces, y alguno escucha la palabra de Dios y le hablan del evangelio y la persona internamente dice, sí, yo veo que lo que me están diciendo es la verdad. Eso dicen muchos allá, pero no lo dice de pronto a usted, que le está predicando. Pero él en su corazón dice, esto que me están diciendo es la verdad. Esto que me predican, yo sé que esto es cierto, lo que me están diciendo es la verdad. Pero es que mi iglesia es mejor. La iglesia en la que yo estoy es mejor porque yo veo que ellos allá no los dejan emborrachar. Y mire usted la gente cómo habla. La gente se acerca donde el creyente y muchas veces le dice, ay, pobrecito ustedes. Y lo miran uno como con pesar. Como con esa ternura ellos allá, ay, pobrecito. Ustedes no los dejan allá, no los dejan tomar. Ustedes allá no los dejan bailar. A ustedes no los dejan esto, no los dejan lo otro. Y eso es lo que él en su mente dice, no, mi iglesia yo no la voy a dejar. Porque al cura, al sacerdote allá, a él no le importa si yo ando en fiesta, a él no le interesa, él antes es el que me acompaña. Yo, hermano, yo he vivido en pueblos también. Escucha, yo he vivido en pueblos. Y en pueblos, de pronto uno como que se entera más de las ciudades. De pronto en las ciudades uno como que casi eso no lo nota. Pero es que en un pueblo de pronto por lo pequeño, ¿cierto? Y en los pueblos yo veía como el mismo sacerdote, el mismo pastor de ellos, digámoslo así, era el que programaba los desórdenes que se daban en el pueblo. Todos esos bailes y todo eso, él era el líder, de verdad. Él era el que lideraba eso y él era el que convocaba. ¿Ah? ¿Cómo una persona va a dejar su religión si esa religión es tan elegante? Imagine usted donde el mismo que le enseña la palabra lo está convidando a emborracharse, le está diciendo, vea, no, vaya, hágale que no hay problema, luego lo espero allá en la cajita esa, usted va y se confiesa y yo le mando qué tiene que decir y ya quedó solucionado eso con Dios. Eso es una burla. Escúcheme eso es una burla. Eso es querer burlarse de Dios. Eso es querer burlarse de la palabra de Dios. Y ahí está el otro yendo ¿a dónde? A la condenación. Entonces la pregunta, ¿lo engañaron o se quiso dejar engañar? ¿O se dejó engañar porque le pareció que la propuesta estaba buena? No, pues que yo que voy a dejar esta religión. Me prometen el cielo, me prometen la gloria y me dejan vivir en pecado. ¿Qué se le pide más a la vida? Imagínese usted, eso es lo que la gente piensa. Pero hermano, ahí, por eso le decía, usted, ¿a quién le va a creer? ¿Cuál palabra se cumplió? ¿La de la serpiente mentirosa
o se cumplió la palabra de Dios. Sea Dios veraz, dice la Biblia, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Hermano Jairo, todo hombre, solo incluye a usted, sí señor. Si yo no hablo la palabra de Dios, todo lo que uno puede hablar serán mentiras. Pero lo único que es verdad es la palabra de Dios. Por eso el devocional, hermano, nosotros acá lo que hacemos es hablar de la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Si yo me pongo aquí a hablarle a usted de otra cosa, terminaré hablando mentira. ¿Sí? Hermano, el mundo, la misma ciencia, yo le puedo a usted explicar acá y que nos ponemos a hablar de ciencia y luego más adelante nos damos cuenta de que todo lo que hablamos se perdió porque era un error, era una equivocación. Pero cuando yo le hablo a usted la palabra de Dios, esa palabra es verdadera. Y esa palabra no se equivoca. Y hermano, imagínese usted, deje llevar su imaginación. Imagínese donde el Señor no viniera por la iglesia en este siglo. Donde no viniera en 1000 años. Oye, hermano Jairo, ¿cómo así? Pudiera ser, hermano, Él es Dios. Yo a Dios no lo puedo obligar y no le puedo decir que usted ya vea, Señor, vea, es que yo dije allá, que usted iba a venir. Me acuerdo del niño que estaba orando y el niño le dijo a Dios, le dijo, Dios, por favor te pido que 2 por 2 sean 8. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, Señor, te pido que por favor 2 por 2 sean 8, porque así puse en el examen. Hermano, yo no puedo pretender que con mi oración y que por lo que yo dije, entonces Dios tiene que cambiar los planes de Él. No, por eso hermano, nosotros aquí no nos ponemos a agregarle a lo que dice la palabra de Dios, para que luego, y Señor, vea, por favor, cumpla su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios se está cumpliendo. No, Señor, es que yo les dije. Hace unos días un pastor, él me compartía, decía, un hermano que fue por allá a predicar, dijo, y me voy yo a acompañar al hermano a que predicara, y cuando el hermano por allá se puso a predicar cosas que después de que predicó, yo le dije, oye, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Dónde la Biblia dice eso que usted predicó? Y entonces el otro dijo, no, yo en la Biblia no, pero yo lo escuché en un video por allá de internet. Y luego, porque prácticamente el hermanito estaba profetizando lo que iba a suceder y luego no se dio. Pues obviamente no se dio porque él estaba contando lo que había visto en un video. Hermano, Dios, Él cumplirá su palabra. La palabra de Dios, ella es la que se cumple. Usted no se ponga a hablar cosas más aparte de la palabra de Dios. Hay quienes a veces, no, que es que ya, y le ponen fecha a la venida del Señor. Vea, hermano, yo he visto videos por ahí en internet desde hace mucho rato, donde decían en 3 meses ya el Señor viene por la iglesia. Y el otro, no, ya después en 6, porque no, sí, yo creo que ya ahora sí viene, porque mire lo que pasó en tal lugar, hermano. Hermano, Dios vendrá cuando Él quiera venir y lo cierto es que el que ha de venir vendrá y no tardará. Su palabra es la que se cumplirá. Nosotros acá no nos podemos poner a agregarle y a ponerle fecha y todo eso, porque hermano, Él es Dios. Pero lo que sí le digo es, si el Señor no viniera en este siglo, si el Señor en 1000 años no viniera por la iglesia, y quedaran estos videos y quedaran estas transmisiones, hermano, esta palabra que se predica hoy, en 1000 años seguirá siendo la misma. Esto no va a cambiar. Esto no es que, hermano, es que nos tocó reformular y nos tocó coger y editar allá luego con inteligencia, ya no sé cómo la llamarán, editar todos esos videos porque lo que se predicó allá atrás no fue cierto. Eso no era verdad. No, hermano, si se predica la palabra de Dios, la palabra se cumple. No importa cuánto tiempo pase,
no importa los gobiernos, no importa quién sea el presidente, quién gobierne, no interesa. La palabra de Dios, ella se cumplirá. Por eso nosotros debemos de, decía en un principio, abrirle nuestro corazón a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Amigo, déjeme insistirle en esta mañana. Lo he hecho durante esta semana. Déjeme insistirle, entréguele la vida al Señor. Dele cabida en su corazón a la palabra de Dios. Recuerde, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y decide abrir la puerta, usted ya está escuchando la voz de Dios. Ahora lo que le hace falta es el tomar la decisión. Decía que muchos han tomado, hemos tomado ya la decisión y de pronto nos cansamos de vivir en angustia. Nos cansamos de que ese hogar fuera un desastre, de que nuestra misma vida fuera un desastre. Nos cansamos de ello y escuchamos una voz que nos llamaba. Alguien que nos decía que quería entrar en nuestra casa y que prometía que Él podía cambiar nuestra vida, que Él podía cambiar nuestros hogares. Escuchamos esa voz y, hermano, le abrimos la puerta. Y el abrirle la puerta nos trajo vida, el abrirle la puerta nos trajo esperanza. Cuando mis padres escucharon el evangelio, cuando mi papá se entregó al Señor, antes de eso el hogar era terrible, no había esa paz. Mi mamá, ella cuenta que ella ya había dado todo por perdido. Ese hogar ya no funcionaba. Pero cuando se abre la puerta, hermano, un hombre que vivía desordenadamente, sí, así vivía, un hombre que vivía desordenadamente, hermano, Dios vino y arregló, Dios vino y cambió, Dios vino y limpió, Dios vino y transformó. Y sabe, y es una de las razones por las cuales yo, Jairo Sierra, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios de que mis padres hubiesen abierto la puerta para que el Señor entrara. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los salvó a ellos, eso me acercó a mí a esta salvación. Algunos de mis hermanos, ellos conocieron a mi padre antes de mi padre ser cristiano, pero a mí no me tocó eso. A mí me tocó nacer en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar donde se predicaba la palabra de Dios, donde se oraba, donde se cantaba, donde se exaltaba a Dios. Y eso fue lo que desde niño yo escuché. A mí me predicaron eso desde niño. Yo crecí en ese ambiente. Y hermano, y es una razón por la cual yo le doy gracias a Dios. Puede que otro diga, uy hermano, yo también tuve la mala suerte, dirá alguno, de haber nacido en un hogar cristiano. Puede que alguien diga, para mí lo peor fue eso, haber nacido en un hogar cristiano, pero para mí no. Para mí fue un regalo bonito que me dio Dios sin que yo lo mereciera, porque ¿qué era yo? Ni siquiera había nacido. Pero Dios fue tan bueno que me permitió nacer en un hogar donde había un conocimiento de Dios, que me ayudó a que desde muy temprana edad yo le entregara mi vida a Dios. Eso le puedes dejar a tu familia, eso le puedes dar a tu familia, eso le puedes dar a tus hijos, a las próximas generaciones. Hermano, hoy en día tengo sobrinos que están en la iglesia. Sí, mis papás tienen nietos que están en la iglesia, tienen nietos que predican la palabra de Dios, tienen nietos que le sirven al Señor. Entonces, hermano, ha valido la pena, valió la pena el haber abierto esa puerta. Amigo, ábrele la puerta al Señor.
Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Dice, yo entraré a él. Yo entraré a él. Hermano, es la presencia de Dios. Es Dios. Hermano, pero es que me da como miedo. Uy, hermano, eso yo sí quisiera, pero no sé. Me da como miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te da miedo? Es que el que va a entrar, dice el Señor, yo entraré. El que va a entrar es el Señor. Lo que va a entrar a tu casa es la presencia de Dios. Lo que va a entrar en tu vida es el Dios de la gloria. El Todopoderoso, como decía el día de ayer. Él es el que va a entrar. Dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la bendición que tiene aquel que abre la puerta. Yo le invito, déjeme ser insistente en esta mañana. Hermano Jairo, ve que usted ya dijo que Dios puede venir dentro de 1000 años. Sí, pero también puede venir mañana o puede venir esta noche. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No, es que el Señor, Él puede venir en 100 años. Sí, puede venir en 100 años, pero puede venir esta noche. Pero no diga usted, entonces si viene esta noche, entonces sí me entrego. Porque ¿sabe qué significaría eso? Que usted estaría entregándose al Señor por miedo. Y eso no tiene sentido. Déjeme, y ya con esto le termino. Déjeme, le hago una comparación. Si usted tuviera la oportunidad de ganarse la lotería, ¿usted cuándo preferiría ganársela? Ay, hermano Jairo, no me ponga esa tentación. Pues déjeme, le pregunto. Si usted tuviera la oportunidad de ganarse la lotería, ¿usted cuándo preferiría ganársela? ¿Ahora o cuando usted esté a punto de morirse? Hay gente, hermano, ¿me deja decirlo? No le dejo decir, hermano Jairo. Déjeme decirlo, por favor. Hay gente tan torpe. Escuche, yo no sé, por favor, no se enoje conmigo, si es su caso. Pero hay gente tan torpe que dice, yo sí me voy a entregar a Dios, pero yo estoy muy joven. Yo todavía no. Yo por allá, cuando ya esté viejito, cuando ya yo esté por ahí para morirme, ahí sí, entonces ahí sí llámeme. Ahí sí ya le voy a entregar mi vida al Señor. Ahí sí me voy a convertir. Y entonces yo le pregunto, déjeme, le pongo esa comparación. ¿Usted preferiría ganarse la lotería ahora? ¿O usted preferiría ganársela por allá más adelante cuando usted, el médico le diga, a usted le quedan 6 meses de vida? Hermano, vea, toda la vida sufriendo para que en los últimos 6 meses de vida, ahí sí ya tuvo de todo y ahí tiene, y hermano, y le va a sobrar plata, pero lo que le va a faltar es vida. Usted no piense en entregarse a Dios por miedo. Usted no piense y no diga, no, es que yo, si me entrego al Señor, me entregaré ya cuando esté en las últimas. No, este es el tiempo para que usted pueda disfrutar de todo lo que Dios tiene para usted. Hermano Jairo, pero usted cómo compara el recibir a Dios en la vida, usted cómo lo compara con ganarse la lotería. Vea, tener al Señor es más que ganarse la lotería. Usted dice, sí, hermano Jairo, la lotería de tal lugar, pero si me habla del baloto y que por allá lleven yo no sé cuánto tiempo que no se lo han ganado, yo creo que el baloto ya es diferente. Hermano, vea, así hicieran una rifa donde la ganancia fuera toda la riqueza de este mundo. Hermano, tener a Dios, tener al Señor en nuestra vida vale más que tener todo el oro y toda la riqueza material de este mundo. Y usted me va a decir, hermano Jairo, usted me cae bien, pero usted es muy exagerado. Vea, se lo demuestro. Usted puede tener todo el oro de este mundo y el día que usted se muera, decía, usted no se lo puede llevar. Pero aparte de eso, usted jamás podrá usar
la riqueza de este mundo para comprar la eternidad, para comprar una eternidad en Dios, en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué vale más? Recibir al Señor, que cuando usted recibe al Señor, el Señor le da a usted la oportunidad de una eternidad de gozo, le da una salvación eterna. ¿Qué es preferible, tener al Señor o tener la riqueza de este mundo? Entonces, no se entregue a Dios por miedo. No diga, ay, hermano Jairo, bueno, está bien, me va a entregar al Señor porque usted dijo que el Señor va a venir esta noche y entonces ahí sí me entregó. No, así viniera en 100 años, así viniera en 1000 años. Entréguese a Dios para que disfrute de toda la bendición que Dios tiene para su vida.